Senyora presidenta, permeti'm que abans de començar la intervenció expressi la nostra solidaritat amb els xiquets, xiquetes i joves estudiants del País Valencià. Señor ministro, nuestro país vive desde hace años un grave drama humano que hasta ahora no ha merecido ni la atención ni mucho menos la acción del Gobierno. Entre el año 2007 y el 2011 se han iniciado en España más de 328.000 procedimientos de ejecución hipotecaria. En 4 años se han producido más de 151.000 procesos de desahucio, la mayoría de la vivienda habitual, que han dejado en la calle a miles de familias enteras, en muchos casos con hijos. A pesar del impacto que los desahucios están teniendo en muchas familias y de las movilizaciones llevadas a cabo por la plataforma de afectados por las hipotecas, este drama humano no ha merecido hasta ahora la atención del Gobierno, ni del de antes del 20 de noviembre, ni el del actual. ¿Se imagina, señor ministro? ¿Se imaginan, señoras y señores diputados que están en la sala y los que puedan estar en otro sitio, qué sucedería si más de 150.000 personas tuvieran que abandonar su vivienda como consecuencia de una catástrofe humanitaria? Sí, lo que sucedería es que todo el país, empezando por el Gobierno, se volcaría en ellos. En cambio, en estos momentos, 150.000 desahuciados, que no lo son como consecuencia de una catástrofe provocada por la naturaleza, pero sí por un sistema económico injusto y salvaje, comprueban cómo no merecen la más mínima atención de este Gobierno. Eso debe tener una explicación, y salvo que usted nos dé otra, la única explicación que a mí se me ocurre para esa nula actividad del Gobierno no es otra que la fuerza, el poder que ostentan las poderosas entidades financieras de este país, la impunidad con la que están acostumbrados a moverse, incluso cuando son condenados por delitos dolosos y algún Gobierno los indulta, y también por la connivencia que el poder político tiene con ellos. Una impunidad de una connivencia política que hace que los dirigentes de los bancos se hayan acostumbrado a actuar así y que, por tanto, en estos momentos no les resulte nada extraño ver el escándalo de las participaciones preferentes, cómo las entidades financieras han engañado a miles y miles de familias que se ven en estos momentos atrapadas en un engaño y perdiendo una buena parte de los recursos acumulados por el ahorro de muchos años. Señoras y señores diputados, señor ministro, quiero hablar de la dación en pago, pero también de los abusos de esas entidades financieras, porque este país está asistiendo a una grave fractura del sentido ético de una sociedad que quiera llamarse a sí mismo civilizada. Una ruptura ética provocada por entidades financieras que, con sus abusos y el trato absolutamente discriminatorio que reciben las familias, un trato discriminatorio en relación al que reciben, por ejemplo, otros acreedores de esos bancos más poderosos, como pueden ser constructoras inmobiliarias o grandes propietarios de suelo. Es cierto que en algunos casos, y usted seguro que nos lo viene a sacar hoy, en algunos casos, y fruto de la presión, sobre todo de la plataforma de afectados por las hipotecas, de la solidaridad de los vecinos y de la mediación de algún ayuntamiento, se han producido acuerdos entre familias y entidades financieras, pero son los menos. En la mayoría de los casos estamos asistiendo a una situación escandalosa. Elevados tipos de interés para la morosidad, que pueden llegar a incrementar el principal en cantidades que deberían avergonzar a cualquier persona de bien. Adjudicaciones de viviendas por cantidades irrisorias, enriquecimiento inmoral de esas entidades que, después de la adjudicación por esas cantidades irrisorias, obtienen en el mercado precios muy superiores que solo revierten en el banco adjudicatario y no en las familias deudoras. Y, más recientemente, ejecuciones extrajudiciales ante notario con menos garantías y más abusos. Todo ello, señor ministro, y usted lo sabe perfectamente porque su experiencia profesional le permite saber esas cosas, se trata de embargos de domicilio habitual, desahucios, familias sin vivienda y con una deuda en muchos casos de por vida, está produciéndose en un momento en el que los bancos están recibiendo decenas de miles de millones de euros en ayudas públicas. Y lo que es más grave, insisto, con un comportamiento absolutamente discriminatorio por parte de los bancos en relación a sus deudores, porque esas entidades financieras
que niegan la dación en pago a las familias, en cambio sí la aceptan cuando los deudores son inmobiliarias o grandes propietarios de suelo. Desde una perspectiva que incluso no tiene ninguna lógica económica, salvo la de la codicia sin límite. Ustedes saben que la principal causa de las dificultades del sector financiero no está en la morosidad de las familias. En el tercer trimestre del 2011, los créditos dudosos a hogares ascendían a 16.688 millones de euros, escasamente el 2,66% del total de los créditos concedidos a la familia, mientras los créditos dudosos a las empresas, fundamentalmente inmobiliarias, ascendían a 74.032 millones de euros, más del 18% del total de los créditos concedidos. Ante esa situación, las entidades financieras están aceptando la dación en pago de las inmobiliarias y los propietarios de suelo y no de las familias. Desgraciadamente se confirma la sabiduría popular que dice aquello de que si debes 1.000 euros tienes un problema muy grave, si debes 1.000 millones de euros el problema lo tiene aquel al que le debes. Y eso, sin duda, no debería ser así y usted, ministro, es el responsable, en parte, de intentar evitarlo ya y urgentemente. Con datos de julio del 2011, el saldo vivo de inmuebles adjudicados por los bancos y cajas en procesos hipotecarios contra inmobiliarias ascendía a un valor de 27.300 millones de euros y usted lo sabe perfectamente. Ese es el problema y no la morosidad de las familias, a las cuales, además, ayudándolas, se podría ayudar también indirectamente al funcionamiento de la economía y al funcionamiento del sector financiero si la codicia no fuera lo único que rige el comportamiento de esos grandes grupos financieros. Y delante de eso ustedes, señor ministro, no hacen nada. Y no solo no hacen nada, sino que están avalando, legitimando el comportamiento de esas entidades. ¿Han caído sus señorías en la cuenta de que el primer párrafo del primer artículo del Real Decreto Ley 2/2012 de reestructuración financiera empieza sancionando, avalando y legitimando ese comportamiento de los grandes bancos? Dice literalmente, para abordar la reforma financiera, que se trata de dar cobertura a los activos adjudicados y recibidos en pago de deudas relacionadas con el suelo para promoción inmobiliaria, con las construcciones o promociones inmobiliarias correspondientes a la actividad en España de las entidades de crédito. O sea, no contentos con no hacer nada, ustedes en la reforma del sector financiero convalidan y legitiman esa actuación. Señor ministro, creo que es una cosa que debe resolverse ya, porque mientras eso sucede, para dar cobertura a esa dación en pago a las inmobiliarias y para negársela a las familias, las entidades financieras están utilizando recursos públicos, esos que no se explican pero que existen, directa o indirectamente, vía avales, vía adquisición de activos, vía créditos del FROP, en total ascienden a 137.000 millones de euros. Insisto, señor ministro, que lo que es vergonzoso no es solo que los bancos estén aprovechando de la situación de esa familia, sino que estén tratando indiscriminadamente a sus deudores en función de su poder adquisitivo y, sobre todo, que lo hagan, además, obteniendo importantes beneficios. En estos momentos, sus señorías deberían saber que se da una circunstancia francamente vergonzosa. Según los cálculos de la plataforma de afectados por las hipotecas, los bancos, cuando se adjudican viviendas por debajo de su valor y le dejan la deuda de por vida a las familias y después comercializan esas viviendas en el mercado, han podido obtener beneficios por esas operaciones absolutamente especulativas que pueden estar alrededor, según los cálculos, insisto, de la plataforma de afectados de la hipoteca, de los 30.000 millones de euros. No es una situación nueva. Quiero recordar, señorías, que a propuesta nuestra, el 13 de abril del año 2010, este Congreso aprobó una proposición no de ley que obligaba a abordar esta situación. Y para facilitar el consenso y que las cosas fueran a bien, nuestro grupo aceptó crear una comisión de estudio sobre el impacto y la viabilidad de la dación en pago. Pues bien, 2 años después, esta Cámara no ha hecho nada en relación a aquella resolución, a aquella moción que en su momento se acordó. ¿Saben ustedes cuántas familias de nuestro país durante esos 2 años han estado esperando que esta Cámara haga algo en relación a su situación? Han estado esperando que esta Cámara estudie la viabilidad de la dación en pago. Absolutamente intolerable y, por lo tanto, ya le adelanto que no vamos a aceptar ninguna propuesta que sea crear otra comisión para continuar estudiando. Señor ministro, creo que estamos al límite de lo que
una sociedad puede soportar de su gobierno y de sus representantes en el poder legislativo. Porque no solo contentos con esa situación, los bancos, ante cierta lista de espera en los juzgados, han decidido optar por acelerar los procesos a través de los trámites de ejecución extrajudicial ante notario que le permite la ley. Y como ustedes saben perfectamente, esos son un proceso previsto en la ley que ofrece menos garantía a quien está de deudor y, sobre todo, pone a los deudores al pie de los caballos, porque se pueden ir a su casa comprobando como en tercera subasta el banco o alguien se ha adjudicado su bien, su vivienda en la que vivían, por €1 o menos de eso. Es una situación absolutamente intolerable que requiere de una vez por todas pasar de la palabra a los hechos. Y eso significa, sin duda, que hoy tenemos una gran oportunidad. Llama la atención, señorías, señor ministro, que hasta ahora ustedes hayan permanecido impasibles ante esa situación. Un Gobierno que desde ese escaño de ahí, el que ocupa el presidente del Gobierno, insiste permanentemente que lo único que no pueden hacer es no hacer nada para no abaratar el despido y hacerlo más fácil, pero sí no hacer nada para resolver el problema de la dación en pago y de los abusos de las entidades inmobiliarias. Es por todo eso, señor ministro, que con toda la vehemencia que le he puesto en mi intervención, que nace del corazón, de haber visto cómo ven esas personas, la gente que establece solidaridad con ellas, la plataforma de afectados por la hipoteca, cotidianamente el drama humano que eso significa, presentamos como Grupo Parlamentario Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa, CHA, Izquierda Plural, presentamos esta interpelación. Cuando en el próximo pleno debatamos la moción, tendremos oportunidad de discutir propuestas concretas, porque espero que hagamos eso, discutir propuestas concretas y no volver a crear otra comisión o mirar hacia otro lado. Pero ya le adelanto que estoy profundamente convencido que el Gobierno tiene delante de suyo una gran oportunidad para actuar en dos campos de actuación distintos y complementarios. Primero, en el terreno legislativo. En el terreno legislativo hay margen legal y económico suficiente para que el Gobierno, de una vez por todas, intervenga a favor de la dación en pago para las familias hipotecadas. Y, por favor, no nos digan ustedes que eso no es posible porque afecta a la irretroactividad de las normas. Cuando a ustedes les interesa aplicar normas de manera retroactiva, lo hacen. Por ejemplo, en el abaratamiento y facilitamiento del despido. En cambio, cuando se trata de facilitar la situación de las familias hipotecadas y desahuciadas, parece que eso no es así. Usted sabe que las normas que le vamos a proponer no son de carácter sustantivo, sino procesal, y por lo tanto se aplicarían a los procesos ejecutorios con toda y absoluta legalidad. Ustedes saben que hay posibilidad de intervenir y esa posibilidad la están esperando las familias afectadas. Y sobre todo, por favor, señores del Partido Popular, señores del Gobierno, no nos traigan aquí la seguridad del tráfico. Presidente. Sí, termino. Ustedes saben que no pueden venir aquí con el tema de la seguridad del trato mercantil y del trato jurídico, porque justo esas familias son las víctimas de esa inseguridad generada por este sistema y por la actual legislación. Pero además, y termino, ustedes tienen otra oportunidad. Son propietarios a través del FROP de una buena parte de las entidades financieras que están cometiendo esas tropelías. Al menos, y en relación a ellas... Señor diputado, tiene que acabar. Y al salir de aquí, al menos, en relación a ellas, y al salir de aquí, apliquen de una vez por todas la dación en pago a los deudores, a esas familias. Tiene usted una oportunidad, por favor, no la desaproveche, que hay 150.000 personas afectadas y muchas más que lo pueden ser en el futuro. Gracias, señor ministro. Señor ministro, muchas gracias por su respuesta. El Grupo de Izquierda Plural, al que hoy represento hoy, se congratula que nuestra interpelación haya obligado al Gobierno a salir de la pasividad y de la complicidad con las entidades financieras y con el drama humano que suponen los desahucios, y que este tema pase a ser un centro de la agenda, al menos, de esta Cámara. Desconozco qué concepto tiene usted de la demagogia, pero le invito a venir conmigo a algunos de los momentos de desahucio o de los actos de la plataforma de afectados por las hipotecas y discutir con los afectados si algunas de las medidas propuestas por nuestro grupo pueden tener esa calificación. Déjeme decirle que creo que le he entendido, pero no sé si las personas a las que va dirigida
la acción que usted hoy nos propone lo han podido entender. Y déjeme que le diga que si le he entendido, usted nos ha dicho que después de 2 años que esta Cámara adoptó la decisión de crear una comisión para estudiar la viabilidad de las formas de dación en pago o otras alternativas, usted nos propone 2 cosas. Otra comisión técnica que está trabajando, que nos dará en algún momento unas conclusiones, y un código de buenas prácticas para las entidades financieras. Permítame que le diga que si no fuera por el drama humano, en estos momentos eso, un código de buenas prácticas referido a las entidades financieras, suena oxímoron o algo difícilmente asumible como una realidad. De todas maneras, insisto en una cuestión muy importante. Mire, nos ha hablado usted de una cosa muy curiosa, creo haberle seguido, es que todo va a girar alrededor de los colectivos que estén en la situación de umbral de exclusión. Si yo lo he entendido bien, ha puesto usted tantas condiciones para estar en el momento de la umbral de exclusión, en esas personas que se beneficiarían de esas actuaciones, que no sé si además de los que están desgraciadamente ya viviendo de manera muy precaria, eso va a afectar algo. Así, improvisando, le sugiero otro umbral de exclusión. Por ejemplo, el umbral de exclusión de todos aquellos que cobren menos del 10% de lo que cobre el directivo de la entidad financiera que aplica el trámite de ejecución hipotecaria. Por ejemplo, el 10%, fíjese que le digo. Sí, a usted le podrá sonar esto demagógico, pero venga a explicarle usted lo que ha dicho para considerar en situaciones umbral de exclusión. Eso no es de exclusión, eso ya es de absoluta fuera de estar de cualquier elemento de vida que se le pueda llamar mínimamente digna. ¿Se da cuenta usted, señor ministro, que nos ha dibujado un concepto de un gobierno que tiene unas ideas de cómo legislar y actuar muy peculiares y muy poco equilibrado? En 2 meses, en esta Cámara y en las comisiones hemos escuchado diferentes maneras de afrontar los problemas. Por ejemplo, a las mujeres se les amenaza con la posibilidad de un cambio en la legislación de interrupción voluntaria del embarazo por la cual vuelvan a estar con el peligro de que se les aplique el Código Penal. Para el control del déficit público, ustedes graban con fuego en la Constitución española una norma que impide hacer políticas e impide hacer reactivación de la economía. Para los trabajadores, el despido más fácil y más barato con decreto ley de urgencia y ya, de aplicación incluso retroactiva. Y para los bancos, buenas prácticas. Tienen ustedes una manera de dirigirse a los grupos de presión que supuestamente no le dejan hacer a ustedes su agenda reformista un poco equilibrada. Pero claro, escuchando los conceptos de equilibrio y de justicia del presidente del Gobierno y de la ministra de Empleo en relación a la reforma laboral, no me extraña que eso sea así. Yo le podía hoy ofrecer una transacción. Mire, ustedes derogan la reforma laboral y la convierten en un código de buenas prácticas y yo a lo mejor estudio la posibilidad de aceptar su propuesta de buenas prácticas en relación a las entidades financieras. Porque claro, a unos la imposición de la ley y al otro recomendaciones de buenas prácticas, casi nada, a las entidades financieras de este país. Señor ministro, lo siento, creo que con eso no hay suficiente y usted lo sabe. Usted sabe que va a tener la oportunidad, usted y su grupo, el grupo que le da soporte, de aquí 15... Tenemos una suerte, y es que el próximo pleno va a ser de aquí 15 días cuando se va a discutir la moción. Y ustedes deberían poder venir a ese pleno con alguna propuesta más que simplemente una comisión y un código de buenas prácticas. ¿Tendría usted más autoridad, su grupo también, si en el próximo pleno donde se discute la moción, usted, todo ese contenido de buenas prácticas que nos ha leído, hubiera convertido en una instrucción de cumplimiento obligado para todas las entidades que en estos momentos son mayoría del FROP y de la cual usted, a través del FROP, es propietario? Si viene con eso, a lo mejor hasta pensamos que le podemos creer. Pero si usted aquí 15 días viene otra vez con el retaila del Código de Buenas Prácticas, no será creíble. Sus señorías, creo de verdad, que lo peor que le puede pasar a un ciudadano no es que no le resuelvan un problema, sino que además le intenten engañar. Que nadie piense que esta Cámara y el Gobierno de España está yendo por este camino. Tenemos aquí 15 días la oportunidad en las mociones de discutirlo. Si usted quiere, en estos 15 días nos vemos para ver de intentar consensuar una moción, colaboración y consenso, todo lo que usted quiera, pero de cara al problema, no para eludirlo. Muchas gracias.